¿Qué tal, chicos? Seguimos con la línea del aprendizaje de Aprendo en Casa, semana 20, quinto grado de secundaria, matemáticas. Esta semana vamos a ver el bienestar emocional con las prácticas de vida saludables, ¿no? Ok, chicos, entonces preparados como siempre, listos para nuestro aprendizaje de la semana, ¿verdad? Vamos a ver la situación significativa para esta semana. Procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Continuamente escuchamos hablar sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable. Asumirlo implica mantener un plan alimenticio variado y nutritivo, dejar el sedentarismo, realizar ejercicios, mantener nuestro índice de masa corporal IMC en el rango normal, descansar y regular el estrés, entre otros. Hoy en día no hay excusa para no tener una vida saludable. Existe amplia información sobre cómo alimentarnos sanamente. Además, podemos practicar actividades físicas en casa o en espacios abiertos conservando las medidas de distanciamiento. Ante la situación descrita, es necesario conocer nuestro estado de salud y promover acciones que permitan practicar una vida activa y saludable. También, este contexto se convierte en una gran oportunidad para generar emprendimientos que contribuyen al bienestar de las personas. Ante esta situación surgen los siguientes retos. ¿Cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? ¿Qué dieta nutritiva podemos consumir de acuerdo a nuestro IMC? ¿Qué rutina de actividad física debemos realizar de acuerdo a nuestro IMC? ¿Qué podríamos hacer para conocer los términos financieros para realizar un emprendimiento una vez superada la emergencia del coronavirus? A partir de la situación, determinar el índice de masa corporal IMC haciendo uso de los números decimales. Analizar las condiciones de personas con diferente IMC y proponer dietas saludables. Excelente. Entonces, hablemos lo que es el IMC. Es un indicador simple de la relación entre la masa y la estatura, que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad de los adultos. Esta es su fórmula. Masa corporal, o sea, el peso de las personas, y por la talla, la estatura. Tenemos la tabla, el estado en la que nos presenta, ¿no? Hay estado bajo peso, peso normal, preobesidad o sobrepeso, obesidad clase 1, clase 2 y clase 3. ¿En qué caso se encuentra? Cuando aplicamos la fórmula, el resultado debe estar dentro de estos rangos para hacer un peso normal entre 18,5 o 24, hasta 24,9. Veamos entonces con nuestra primera situación específica 1. Determinar el índice de masa corporal IMC y su estado de cada uno. Ya tenemos a Ernesto, Ofelia, él y Javier. La masa corporal, 48 kilogramos para Ernesto, la estatura 1,60. Y así de cada uno de ellos su masa corporal y su estatura. Vamos a hallar su IMC, índice de masa corporal. Empezamos con Ernesto. Ernesto tiene 48 kilogramos de peso y una talla de 1,60 metros. Por lo tanto, la fórmula es masa sobre estatura al cuadrado. Este dato nos dirá lo siguiente: 48 sobre 1,60 al cuadrado, tendremos 2,56 en el denominador, 48 entre 2,56, 18,75. Si lo redondeamos, la índice de masa corporal de Ernesto es 18,5. Y así pasaremos con lo que es de Ofelia, su masa 74 kilogramos, sobre la estatura 1,68, un poco más alta, ¿no? La operación respectiva nos dirá que la potencia me sale 2,8224, 74 entre 2,8224, tenemos 26,2188 por el infinito, su masa corporal será 26,2. De la misma manera hablamos vemos de Entel, 64 y 1,60. 64, que es el peso, la masa corporal, sobre la talla 1,70 al cuadrado, estamos hablando que 64 sobre el cuadrado de su talla 2,89, dándonos un resultado de 22,145 hasta el infinito, su índice de masa corporal, en este caso de 22,1 de ¿quién? De Etel. Seguimos, en el último es de Javier. Javier, tenemos entonces como una masa corporal 84,5 kilogramos y la talla 1,63 al cuadrado. Me va a dar un resultado para dividir 84,5 entre 2,65 y 69, cuyo resultado es 31,803,
hasta el infinito su índice de masa corporal, de Javier será 31,8. Perfecto, ya tenemos el índice de masa corporal. Por lo tanto, podemos llegar a hacer un cuadro de resumen. El índice de masa corporal y su estado. ¿Ve? Ahí está el índice de masa corporal de cada uno de ellos que tenemos en la operación superior. Ahora ya tenemos en la tabla. ¿Qué podemos hablar sobre su estado? Recordemos rápidamente. La tabla mira cómo se encuentra en cada uno. En Ernesto, 18,8. Estamos hablando que se encuentra aquí, ¿verdad? Esta parte, 18,5, entre 18,5 y 24,9. Peso normal. Ajá, peso normal. Ahora, 26,2 para Ofelia. 26,2 Ofelia se encuentra aquí con preobesidad o sobrepeso. Y así podemos determinar de cada uno normal, sobrepeso, ¿no es cierto? Acá, Etel nos dice que es normal porque se encuentra en 22,1. Efectivamente, 22,1 es un peso normal. Y en el caso de Javier se encuentra en obesidad clase 1. ¿Por qué? Porque se encuentra 31,8, está entre 30 y 34,9. Excelente, mis estimados alumnos. Esa es la parte para poder entender cómo determinar el IMC, índice de masa corporal. Bien, ahora vamos a hablar sobre la TMB, tasa metabólica basal. ¿Qué es esta de aquí? Es la energía que se utiliza durante el reposo absoluto y a temperatura constante y le corresponde la cantidad mínima de calorías que requiere nuestro organismo diario. La TMB depende de factores como la edad y el sexo y se calcula a través de la siguiente tabla, la fórmula. Tiene que ver mucho el sexo, si es masculino, femenino, hombre o mujer, y las edades. De acuerdo a las edades, de acuerdo al sexo, se puede tomar la fórmula, que es una tabla que nos permite medir las calorías mínimas que requiere nuestro organismo. Vamos a verlo a través de la situación específica número 2, ¿no? Dice, determinar la cantidad mínima de calorías que requiere diariamente el organismo sabiendo que cada uno tiene 16 años. Volvemos con Ernesto, Ofelia, él y Javier. ¿Qué hacemos entonces? Ok, vamos a encontrar la cantidad mínima de kilocalorías que requiere. Ernesto, 16, todos 16 años, cada uno tiene su peso corporal, por lo tanto, vamos a empezar con nuestro análisis. ¿Qué hacemos? Habíamos dicho que hay una tabla de fórmulas, ¿verdad? Sabemos que las tablas están distribuidas por varón, mujer y por su edad. En este caso, 16 años. Lo que quiere decir que todos los 4 se van a mantener en este rango. Entre 11 y 18 años, estas dos deben corresponder, dependiendo si es hombre o si es mujer. Partimos entonces con primero. A ver. Ernesto es hombre, no solamente Ernesto, también es Javier hombre. Entonces ellos usarán una fórmula, ¿verdad? Exacto, esta de aquí. Le corresponde a Ernesto y a Javier por tener 16 años y ser varón. Esta es la fórmula que vamos a usar. Los datos, aquí simplemente incluimos la masa corporal para hacer el proceso matemático y tendremos la respuesta de cada uno. Ahora bien, ¿cómo hacemos con el caso de Ofelia y de Entel? También 16 años en la misma columna son mujeres. Esta debe ser la fórmula, ¿verdad? Por supuesto, esa es la fórmula. Ya hemos seleccionado de la tabla nuestra fórmula y ahora todo es proceso matemático simplemente. Partimos con Ernesto para saber cuál es, digamos, la cantidad mínima de calorías que requiere diariamente. Reemplazamos en el lugar de kilogramos los 48. 48 por 17,5 más 651 nos dará un total de 1491, por lo cual decimos que Ernesto requiere mínimamente 1491 kilocalorías diarias. Lo mismo haremos con Ofelia. Reemplazamos donde está kilogramos 64. Ahí está. 12,2 por 64 más 746 nos da un resultado de 1648,8. Por lo tanto, Ofelia requiere mínimamente 1648,8 kilocalorías diarias. Lo mismo pasa con Etel, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Tranquilamente reemplazamos el valor de la masa corporal, operamos
por la fórmula y nos da como resultado en este caso, él requiere mínimamente 1526,8 kilocalorías diarias. Bien, estamos saliendo la TMB, ¿no es cierto? Ajá, correcto. En cuanto se refiere a Javier, diremos pues que le requiere mínimamente 2129,75 kilocalorías diarias. Correcto, mis estimados alumnos. Así de sencillo esta parte de nuestro problema. Ahora vamos a hablar sobre la TMT, la tasa metabólica total. Está en base a una tabla de nivel de actividad física que realizan los hombres y las mujeres. La actividad física diaria es otro factor que se debe considerar para conocer con exactitud la cantidad de calorías que necesita consumir una persona al día. Así, el valor de la tasa metabólica total se obtiene multiplicando la tasa metabólica basal por un factor que depende del requerimiento energético según el nivel de actividad física que realiza esta persona. Es decir, el nivel de actividad física está determinado en sedentaria, ligera, moderada e intensa. Este cuadro nos va a permitir encontrar el valor por el cual se va a multiplicar la TMB, que es la tasa metabólica basal. ¿A qué le llama sedentaria? Sedentaria se le llama cuando la persona pasa la mayor parte del tiempo sentado, sin realizar esfuerzo físico. Por ejemplo, trabajar sentado en oficina o jugar en la computadora. Esa es una persona sedentaria. Tiene un valor de 1.2 y 1.2 tanto para hombres como para mujeres. Le puedes decir una actividad física ligera cuando se pasa la mayor parte del tiempo sentado o de pie, por ejemplo, quienes realizan tareas domésticas o trabajan como cajero. Le llamamos moderada. La persona pasa la mayor parte del tiempo de pie o moviéndose. Por ejemplo, estudiantes de educación física pasan la mayor tiempo moviéndose. Imagínate que un estudiante de educación física que esté sentado la mayor parte, no, ¿verdad? Entonces ellos tienen una vida moderada. Y aquí se le llama intensa. La intensa es cuando la persona se pasa la mayor parte del tiempo realizando trabajos que requieren gran esfuerzo físico. Por ejemplo, los agricultores, los obreros, los atletas, etc. van haciendo trabajo físico, no solamente como educación física, sino un trabajo físico intenso, de un esfuerzo mayor. Ahí tenemos, de acuerdo a los varones y a las mujeres y a la actividad que realizan, el valor por el cual se va a multiplicar la TMB, la tasa metabólica basal, para determinar la tasa metabólica total de una persona. Vamos a determinarlo con un ejemplo. Determina la cantidad mínima de calorías que requiere nuestro organismo diariamente según la actividad física. Situación específica 3. Calcular la cantidad de calorías que requieren según la actividad física. Ahí tenemos, por ejemplo, una vez más a Ernesto, Ofelia, Etel y Javier. Aquí recuerden que ya tenemos los valores, que en el problema anterior lo habíamos encontrado, los valores que corresponden a cada uno de ellos. Y aquí su nivel de actividad física nos dice que es moderada, nos dice que es sedentaria, y aquí Etel es ligera, y Javier también es sedentario. Vamos a determinar qué cosa, la tasa metabólica total, ¿no? La cantidad de calorías total que requieren de acuerdo a su esfuerzo físico. Vamos a tenemos a Ernesto, a Ofelia, Etel y Javier. ¿Qué vamos a determinar? Lo que ya decimos, pues, la fórmula, ¿no es cierto? La tasa metabólica basal por el nivel de actividad física. En este caso, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que necesitamos recordar esta tablita, fíjate. Para Ernesto, la tasa, la TMB es 1491. Y de acuerdo a su actividad física, que es moderado, buscamos aquí moderado, y Ernesto es varón, es 1,78. 1,78 por el nivel de actividad y 1491 por la TMB. Ahí más o menos, ¿ve? 1491, que viene de la tasa metabólica basal, y de la actividad física que realiza, como es moderado, aquí me da el dato, tengo 1,78. Analicemos el de Ofelia. ¿Cuáles serían los datos de Ofelia? ¿Qué me dice Ofelia? La tasa, la TMB para Ofelia es 1648,8. Y la actividad física, aquí me dice que es sedentaria. Sedentaria para ambos sexos es lo mismo, será 1.2. ¿Por quién? Por 1648,8.
Esta multiplicación me va a dar la TMT, la tasa metabólica total de cada uno de ellos. Continuamos. Entonces ya nos damos cuenta que para etel la tasa metabólica basal es 1526,8 de aquí. Y como es ligera, su actividad física, ligera, mujer, tenemos 1,55 que viene acá. De la misma manera podemos determinar el de Javier. Javier, la TMB es 2129,75, 2129 es la TMB que viene de cuadro, y la información es que es sedentaria, y siendo sedentaria, 1,2. Ya tenemos, ¿viste? Una vez que hemos reemplazado, simplemente es un proceso matemático y podemos determinar la tasa metabólica total de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Ernesto requiere 2.652,98 kilocalorías diarias. En el caso de Ofelia, al multiplicar estos dos factores, llegamos a que Ofelia requiere 1.978,52 kilocalorías. En el caso de Etel, al multiplicar los dos factores, estaremos diciendo que Etel requiere 2.366,54 kilocalorías. Y finalmente, Javier, de acuerdo a la misma multiplicación, estaremos viendo que requiere 2.555,7 kilocalorías. Así de sencillo, mis estimados estudiantes, la TMT, que requiere de dos datos, ¿verdad? De la TMB y de la NAF, que es nivel de actividad física, y la otra, tasa metabólica basal. De esta manera, chicos, cerramos esta parte del ejercicio. Bien, ahora estamos entrando a interés simple y compuesto. ¿De qué trata el interés simple y compuesto? Obviamente de situaciones monetarias de dinero. Voy a hacerles un ejemplo práctico para que se pueda entender ambos casos. Dinero. Vamos a suponer que tenemos 200 soles, ¿de acuerdo? A un interés de un 10% durante un año, que me va a generar un capital de una ganancia a un interés de ¿cuánto? De 20 soles. Eso significa que el monto final al primer año, estaré hablando ya no de 200 soles, sino más de la ganancia, o sea, el interés, 220 soles. Esto es en el primer año. Vamos a suponer que vamos al segundo año. En el segundo año, este mismo monto, con el mismo porcentaje, nos va a dar el mismo interés. Lo que quiere decir que al segundo año, el monto sería 240, ¿verdad? Porque en el primer año 20, en el segundo año 20, y ahí tenemos los 240. Eso es el simple. El interés compuesto, ¿cómo trabaja? Muy parecido, pero con una particularidad. Tomamos el mismo ejemplo. Al 10% durante el primer año nos va a dar una ganancia, un interés del 20 soles. Lo que quiere decir que al finalizar el primer año, al igual que en el interés simple, estaremos hablando de un monto de 220 soles. Ahora, en el segundo año, en el interés compuesto, ya no trabajamos con el mismo monto de 200, sino ahora con 220 soles. ¿Por qué 220 soles? Porque el interés anterior se capitaliza, se suma al nuevo dinero, es un nuevo monto. De tal manera que ahora el 10% de 220 nos genera 22 soles y no 20 soles como era inicialmente. De tal forma que el monto final nos estará diciendo que es 242 soles, que en este caso es más beneficioso el interés compuesto que el interés simple. Esa es la diferencia. Mientras que en el interés simple, los intereses son constantes, permanentemente va a ser siempre 20. En el interés compuesto, el interés se va acumulando, lo que se llama en las partes financieras, se va capitalizando. Al capitalizarse ya el monto inicial, el dinero inicial de 200, asume a 220. Lo que quiere decir que para el tercer año, en este caso, ya no estaría trabajando con 220, sino con 242, y así sucesivamente iría avanzando cada periodo con el interés compuesto. Ahí está la explicación del interés compuesto, mis estimados estudiantes. Ahora volvemos a nuestra parte teórica y vamos a poder hablar sobre la parte esencial de nuestro tema. El interés simple se denomina interés simple cuando la ganancia del capital es constante. ¿Recuerdan? Siempre 20 soles. Aquí tenemos su fórmula, I de interés, ¿no es cierto? C sub 0, capital, R, que es la tasa de interés, y T del tiempo. Hablamos del monto. ¿Recuerdan que era el monto?
es igual a la suma del capital más el interés. Claro, el dinero inicial más lo que ganaba. Aquí tenemos su fórmula, ¿ve? Monto, capital más el interés, y esto es un proceso matemático algebraico que se simplifica. Ok, el interés compuesto, ya lo hemos visto, ¿verdad? Se denomina interés compuesto cuando la ganancia del capital no se retira y se pasa a formar parte del nuevo capital. ¿Recuerdan? Ya no era 200, era 220. Y esta es su fórmula, ¿no? Los datos también tenemos por acá. El interés con capitalización de periodos no anuales, porque no puede ser a veces al año. Existen periodos de capitalización que no son anuales, sino diarios, mensuales, bimestrales o semestrales. En estos casos, las fórmulas de interés compuesto se expresa de la fórmula siguiente. Mira que es la misma, solo que aparece una N debajo de R y una N junto con la T, que significa el periodo de capitalización en un año. Finalmente, vamos a hablar sobre la TEA. En el sistema financiero se aplica la tasa efectiva anual, que es el indicador con que se calcula la tasa de interés en el plazo de un año. Mientras más alta sea la TEA en un crédito, mayores serán los intereses que tendrá que pagar y más caro le saldrá un préstamo. Ahora vamos a verlo con un problema práctico, mis estimados alumnos. Vamos a hablar sobre el papá de Karina, dice, que ha hecho un préstamo, es un profesor de educación física y administra pues un gimnasio, ¿verdad? Y este gimnasio está obviamente cerrado por situaciones sanitarias, por el tiempo. Con la finalidad, el papá de Karina, con la finalidad de cubrir los costos y poder reflotar el establecimiento, solicita un préstamo de 100.000 soles para ser pagado en 5 años, con una tasa de interés del 10%. Karina realizó sus cálculos y está preocupada porque cree que su papá se equivocó al decir que devolverá un monto equivalente a 161.051 soles y no 150.000 soles que ella calculó. ¿Cómo podríamos ayudar a Karina y a su papá a salir de dudas? Justificamos nuestra respuesta. A ver, ese es un problema. Primero vamos a ver, calculo el monto considerando el interés simple. En este caso no se cuenta la capitalización anual simple. ¿Recuerdan lo que era simple? Ahí tenemos los datos. El capital 100.000 soles, el tiempo en 5 años, la tasa de interés 10%, que es lo mismo que 0,1. Su fórmula, ¿recordamos? Ahí está su fórmula. Reemplazamos en la fórmula el capital 100.000, 1, que es constante, R, la tasa de interés, que es 0,1, y por 5, que es el tiempo. 0,1 por 5 va a ser 0,5, ¿verdad? Y más 1 será 1,5. Y luego se va a un proceso matemático, 1,5 por 100.000 tenemos 150.000 soles. El monto a devolver sería 150.000 soles. Ahí está en cálculo, me imagino que eso es de quién, Karina, ¿verdad? Y vamos a ver el cálculo siguiente. Considerando el interés compuesto, se toma en cuenta la capitalización anual, ¿recuerdan? Muy bien, entonces ahí tenemos los datos, que vienen a ser los mismos datos en interés simple, claro, porque estamos hablando del mismo problema, y la fórmula nos dice que ahora se aplica de esa forma. 1 más 0,1, que viene a ser la tasa de interés, y el tiempo está en la potencia. Por lo tanto, operamos aquí la potencia 1 más 0,1, 1.1 elevado a la quinta, tendremos 1,61051 que multiplicado por 100.000 nos da 161.051 soles. El monto de devolución al cabo de 5 años sería 161.050. Con este monto, con este resultado, podemos verificar que el papá de Karina solicitó el préstamo con una tasa de interés del 10% con capitalización anual, ¿verdad? Mientras que el resultado de Karina se puede verificar que interpretó mal, ¿no? Aplicó la fórmula de interés simple. Entonces ya salimos de duda, ha habido un proceso matemático de interpretación correcta en una parte del papá y Karina, un poco emocionado, se aventuró y calculó un monto menos. Entonces, chicos, es importante también interpretar cuando hablamos de un interés simple y cuando hablamos de un interés compuesto. Así, mis estimados alumnos, este ejercicio ahí llega a su fin. Y así llegamos a la parte final de esta semana, mis estimados estudiantes. No me queda más que agradecerles, felicitarles por su participación y como siempre, desearles que les vaya muy bien y hay que cuidarnos, muchachos.